Se denomina así al conjunto de conocimientos que se traducen en destrezas, competencias y habilidades. Todos los seres humanos tienen una historia. Esta puede ser muy breve, como en el caso de un recién nacido, o muy larga, como en una persona que ha llegado a los 90 años o más. Este paso del tiempo implica siempre una serie de eventos significativos que marcan la historia personal y la configuran. Por ello, conocer los hechos pasados sirve para comprender el presente en aras de proyectarse en el futuro. Es de remarcar que cada suceso del pasado que trascendió la cotidianidad hasta volverse habitual se convierte en costumbre, rito, creencia, tradición y por ende cultura, lo que la lleva a ser parte de ese tapiz en el cual se teje la propia biografía. Por lo tanto, se puede decir que el ser humano es producto de una historia entretejida. La historia personal no puede ser desprendida y mucho menos borrada del horizonte del presente, porque cada minuto pertenece a los hilos con los que se teje el hoy, además de ser la base para mantener una visión del futuro. La comprensión del pasado se fundamenta y tiene como propósito contemplarse como ser histórico, cuyos episodios de dolor, sufrimiento, resiliencia, valor o superación lo reconstruyen. Es importante vislumbrar que en el presente el pasado se procesa, se asume, se supera, se sana y se aprende de él. Por ello, la historia es la maestra de la vida. Desde este horizonte conceptual, asumir el pasado desde el presente significa lo siguiente. A. Analizar y rememorar lo bueno, lo que ha funcionado, lo que merece la pena recuperarse para mantenerlo y revivirlo en el presente, pero con un enfoque innovador. B. Ejercitar la memoria para identificar y comprender lo que se ha de recuperar. No es cuestión de recordar o rememorar, sino de volver a la memoria para recobrar las lecciones del pasado, en busca de un mejor presente que dirija al futuro. C. Evitar errores y dar continuidad a los aciertos para no repetir determinadas actuaciones o para impedir limitaciones que dañen el camino hacia la estabilidad y la alegría. Es decir, la perspectiva y evaluación de lo bueno o lo malo del pasado nos permite darle continuidad a lo constructivo y no cometer los mismos fallos en el presente. El filósofo Mauricio Beuchat sostiene lo siguiente: todo ser humano tiene necesidad de utopías, porque son las que sostienen, dinamizan y le dan sentido y orientación al caminar, a la marcha en la historia. Las utopías no son una quimera ni algo irrealizable que solo puede conseguir el lunático o el poco realista. Tampoco son un lugar para el perezoso mental ni para el diseñador de proyectos irresponsables o distópicos. Estas son alcanzables, realizables, ubicables y, de alguna manera, pueden incidir en cierto punto del tiempo y el espacio concretos. Es decir, tienen futuro sea a nivel personal, familiar, comunitario, político, económico, social, entre otros. En otras palabras, utopía significa lo que no está en ningún lugar, sin embargo se trabaja y se construye para conseguirlo. Esta es un ideal para el futuro que reconoce lo valioso del pasado y que se construye de modo perpetuo. En conclusión, puede decirse que la utopía, junto con la actitud que la acompaña, otorga un sentido de la vida, una razón, un porqué vivir y una orientación vital en cuanto a qué es referente, porque ayuda a seguir adelante y a evolucionar constantemente. Mediante sus narraciones, comprendemos los acontecimientos pasados en particular de la humanidad, aunque también de otras especies. Para indagar sobre lo que nutre el pasado, debe quedar claro que la vida ocurre siempre en medio de un contexto histórico en el que confluyen lo familiar, social, cultural, sociopolítico, económico, religioso, artístico, etc. Y que de ese contexto se recibe una educación, una cultura y una serie de influencias que estructuran un estilo de vida o modo de ser con preferencias, valoraciones, jerarquías, sentimientos, pasiones, afectos, costumbres, creencias y hábitos propios que llevan a formarse una cosmovisión. Es decir, todos llevan dentro de la cabeza un modelo de la realidad que ha sido inculcado mediante el bagaje cultural heredado. La manera de vivir y de pensar, los principios que orientan, los valores que se viven, los gustos y las preferencias son fruto de un largo proceso de vivir y compartir en el complejo familia, escuela, institución, sociedad, y que han modelado la mente y la manera de reaccionar ante hechos o situaciones del propio contexto. Es a todo ello a lo que se llama cosmovisión. La cosmovisión es lo siguiente:
una manera de percibir, analizar e interpretar la realidad o el propio contexto mundo, a partir de creencias, percepciones, intereses, concepciones y valoraciones. Una especie de mapa que sirve para orientarse en el mundo y así dirigir el comportamiento, determinar las reacciones ante los hechos y sopesar todas las decisiones fundamentales frente a los problemas que el mundo plantea. Una imagen general de la existencia, constituida por modos de ver la propia naturaleza, esencia, las circunstancias que la rodean y los significados compartidos que se proyectan en una peculiar forma de ser en el mundo. Una condición fundamental para la actitud empática con otras personas y culturas, pues conocer la cosmovisión ajena es clave para el entendimiento y la aceptación. Personal es la manera de organizar y dar forma a la propia vida mediante el pensamiento, las relaciones sociales, religión, la cultura, las propuestas políticas, la educación, los ideales y la acción. En ocasiones es un reflejo del ambiente en el que se vive. Sin embargo, puede organizarse en oposición a lo que la sociedad promueve. Asimismo, esta puede crear nuevos paradigmas que se convierten en cosmovisiones comunes o sociales. Cultural puede definirse como un sistema de vida que incluye símbolos, valores, costumbres y creencias. En otras palabras, significa el conjunto de comportamientos aprendidos y determinados por el grupo al que se pertenece. De una época, representa modelos genéricos o concretos que permean determinadas épocas y que proponen maneras de pensar, sentir y actuar presentados como ideales. Es punto de referencia y propuesta de valores, deberes, normas e ideas de cómo se ha de vivir en el mundo. Como sistema, es decir, los esquemas filosóficos, religiosos y políticos, ya que ofrecen principios para que el ser humano analice y enfrente la realidad. En su base, presentan modos concretos de entender la humanidad, de tratar la naturaleza y de orientarse en su relación, si la hay, con la trascendencia. Por ejemplo, un judío es muy diferente a un musulmán y a un cristiano simplemente por el marco judaico de interpretación de su propio mundo. De igual manera, un filósofo existencialista es muy distinto a un marxista por la base interpretativa de su doctrina. Es posible tener una cosmovisión personal y cultural, y al mismo tiempo ser influenciado por los modelos de la época o sistemas religiosos, políticos o filosóficos, pero no cabe en el ser humano la aceptación inconsciente de una cosmovisión, sino que se ha de tener la actitud adecuada para pensar críticamente lo que ésta ofrece. En otras palabras, se trata de realizar un análisis serio de la propia cosmovisión para aceptar lo que se juzgue mejor y rechazar lo que no responda a una visión madura y comprometida. Lo importante es moverse en el mundo del aquí y ahora como un ser equilibrado, sano y lleno de vida que ha entendido su pasado, pero que siempre busca una mejor proyección futura.